Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 20 de mayo, bienvenidos a Primer Click. Tenemos la mayor apertura a bolsa del año. Las bolsas latinoamericanas operan en o cerca de niveles récord y tras lograr pocos avances con Vladimir Putin, Donald Trump concentra sus talentos negociadores en unir a las filas de su propio partido republicano. Bienvenidos, comenzamos este martes con una sesión algo mixta. Tuvimos alzas en Asia, vemos también alzas en Europa, pero no así entre los activos estadounidenses. En Asia el índice regional subió 0,73%, impulsado por una exitosa apertura a bolsa en Hong Kong y también por un recorte de tasas de interés que llegó desde China. En Europa el Stoxx 600 sube 0,38%, algo más moderado. El impulso principal llega de parte del IBEX español, mientras los futuros de Wall Street operan con pérdidas. El Nasdaq retrocede 0,39% y el S&P 500 cae un 0,31%. Vemos también que el dólar profundiza sus pérdidas. A esta hora el índice global de la divisa cae 0,17%. ¿Cuáles son los eventos que han marcado el inicio de la jornada? Comencemos por lo que sucedió en Asia. Como les mencionaba, el Banco Central de China anunció un recorte a sus tasas de interés para préstamos a 1 y 5 años. Se trata del primer recorte a estas tasas desde octubre pasado. Se trató de una baja de 10 puntos base que dejó la tasa a un año en 3% y a 5 años en 3,5%. Era una acción esperada por el mercado, sobre todo después de que las cifras han demostrado los problemas que está teniendo Beijing para repuntar con fuerza el consumo interno. Pero no fue en realidad esto lo que marcó la sesión en Asia, sino la salida a bolsa de CATL, o en español CATL, la fabricante de baterías para autos eléctricos, una de las principales proveedoras de Tesla. La firma realizó su apertura a bolsa en Hong Kong y sus acciones subieron hasta un 18% en la jornada. Luego se estabilizaron en un alza en torno a 14-15% y la operación estuvo valorada en $4.600 millones. Se trata de la mayor salida a bolsa que hemos tenido este año. Marca además una muestra de cierto optimismo, cierta vuelta de apetito por el riesgo tras ese acuerdo temporal, interino, hay que recordar siempre que es temporal, entre Estados Unidos y China. ¿Por qué hago énfasis de que se trata de un acuerdo temporal? Ya lo dijo ayer Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan. El mercado podría estar subestimando los riesgos que todavía representan la guerra arancelaria, la guerra comercial lanzada por Estados Unidos, pero también otros riesgos como el que representa el deterioro fiscal de Estados Unidos, además de factores geopolíticos. Es una de las advertencias que hizo Dimon, quien cree que hay un exceso de complacencia dominando el mercado financiero. A eso se podría atribuir lo sucedido ayer con los activos estadounidenses. Tuvimos una apertura a la baja, pero vimos alzas hacia el final de la jornada que permitieron que el S&P 500 cerrara una sexta sesión consecutiva al alza. Vimos además que se moderó esa caída en los bonos. Vimos que las tasas de los bonos tanto de 2, 10 y 30 años moderaron sus avances. Por ejemplo, la tasa de los bonos del Tesoro a 30 años cae esta mañana de ese 5% que inyectó tanto nerviosismo. La tasa de los papeles a 10 años, que ayer estaba en 4,54%, hoy está en 4,43%. Hay cierta calma después del impacto que supuso el recorte de calificación de parte de Moody's hacia Estados Unidos, pero tampoco podemos hablar, como dice Dimon, de un exceso de optimismo. Hay señales de que partes del mercado, algunos inversionistas se mantienen muy cautelosos. Un ejemplo de ello es lo que sucedió esta mañana en Japón, donde una colocación de deuda a 20 años tuvo la menor demanda en 13
años, desde 2012. Sorprendió la falta de demanda por los papeles japoneses. Este ha sido un mercado favorito de los inversionistas, pero quizás está reflejando que hay una creciente mayor preocupación sobre estos países con altos déficits fiscales, con crecientes deudas soberanas, un problema que también vemos en Estados Unidos. De ahí que lo sucedido esta jornada en Japón enciende de alguna forma las alertas sobre próximas colocaciones de deuda estadounidense. A propósito del tema fiscal, hay un evento importante ocurriendo esta jornada y se trata de la visita de Donald Trump al Capitolio. Sí, el presidente estadounidense deja a un lado la geopolítica las últimas semanas en su gira en Medio Oriente, estuvo muy concentrado en otros conflictos, en otros temas internacionales. Ayer tuvo esa llamada de 2 horas con su par ruso Vladimir Putin. Tras la llamada, la verdad es que no obtuvo nada. Dijo que queda en manos de Ucrania y Rusia negociar, que ellos saben mejor y que por ello depende de ellos que se llegue a un acuerdo, algo que todos ya sabemos, y no logró ninguna concesión, en realidad ningún compromiso de parte de Moscú. Por el contrario, sugirió que podría Estados Unidos incluso retirarse de los esfuerzos negociadores si es que Moscú y Kiev no avanzan hacia un acuerdo para el cese al fuego. Por lo pronto, no parece que haya ninguna posibilidad de que esto suceda. Son conversaciones que han estado pendientes y que no avanzan ante las demandas que parecen imposibles de cumplir de parte de Moscú. Eso no quiere decir que debamos declarar el fin de los esfuerzos de negociación. La Unión Europea espera presionar a Rusia con un nuevo paquete de sanciones económicas anunciado esta mañana. Veamos si es suficiente. Por lo pronto, Trump se aleja del conflicto en Ucrania para concentrarse en un problema doméstico. Hoy Trump viaja al Capitolio para unir a las filas del Partido Republicano detrás de su One Big Beautiful Bill, su reforma tributaria, su plan agresivo de recorte de impuestos que está enfrentando resistencia de parte de grupos más moderados, de parte de algunos senadores, gobernadores de algunos estados, y está dificultando que se cumpla con ese plan de lograr la aprobación de esta ley antes de que el Congreso se vaya de receso legislativo, como era la meta del líder de la bancada republicana, Mike Johnson. Ante las dificultades de Johnson, Trump va a hacer uso de sus facultades negociadoras para unir a las filas republicanas en un evento que va a concentrar la atención del mercado, dado el impacto que esta reforma va a tener en un mayor deterioro fiscal, al menos en el corto plazo, para Estados Unidos. La agenda de hoy es débil en cifras. Tendremos sí eventos importantes de empresas como la Asamblea General de JP Morgan, la Conferencia de Desarrolladores de Inteligencia Artificial de Google. Tendremos también los resultados de Home Depot que van a llegar antes de la apertura. Este es un retailer que podría verse muy afectado por el alza de aranceles a los productos chinos, y tras esa advertencia de Walmart de que va a elevar los precios, el mercado quiere ver si también Home Depot va a seguir esos mismos pasos. Pero las conferencias de banqueros centrales van a reemplazar a los reportes económicos porque tenemos una multitud de representantes, miembros de la Fed en agenda. Nada menos que 7 banqueros centrales tienen diferentes conferencias agendadas para hoy. El mercado va a prestar especial atención a 3 de ellos porque son miembros del Comité de Política Monetaria de la Fed. Ellos son Adriana Kugler, Susan Collins y Alberto Musalén, este último de la Fed de San Luis. Ayer ya escuchamos a algunos miembros de la Fed, 2 gobernadores de la Fed específicamente, advertir que el Banco Central estadounidense podría esperar hasta septiembre antes de tomar cualquier decisión de política monetaria. El mensaje es clarísimo. Hay demasiada incertidumbre por el tema fiscal, por el tema arancelario, que la mejor decisión es esperar y ver. Así podría cualquier decisión retrasarse ya no a julio, sino hasta septiembre. Es algo de lo cual va a estar pendiente el mercado cuando escuche a los otros 7 banqueros centrales en agenda para hoy. En la región tendremos datos importantes para Argentina, publica su balanza comercial de abril y los analistas están esperando ver un fuerte repunte del superávit.
La región está de verdad destacando entre las recomendaciones de inversión. En cada entrevista que escucho a analistas se habla de los mercados emergentes, se menciona a Latinoamérica y un factor importante ha sido que parece haber quedado lejana o menos afectada por esta guerra arancelaria que lanzó la Casa Blanca. Todavía hay varios países en negociaciones con Estados Unidos, pero eventualmente las tarifas que podrían enfrentar los países latinoamericanos son menores en comparación a las que enfrentan otras economías. Aparte de eso, tenemos un dólar más débil que está disminuyendo las presiones inflacionarias hacia la región. Esto va a permitir que los bancos centrales retomen o continúen con recortes de tasas de interés, lo cual permitiría dar cierto estímulo a la economía. Y otro factor que se está citando es la expectativa de cambios políticos en algunos países. Hay próximas elecciones, como en Chile, como en Colombia, pero también en el caso de Argentina estuvo ese factor del triunfo del oficialismo, de la Libertad Avanza en las legislativas de Buenos Aires. Todo esto ha generado un buen momentum entre los mercados emergentes, sobre todo en Latinoamérica. Estaba revisando el índice MSCI de Emerging Markets LATAM, acumula un alza de 23%, lo hacía hasta ayer en lo que va del año. Y tenemos a las principales bolsas de la región, a México, a Brasil, Argentina, Colombia, Chile, operando ya sea en niveles récord o muy cerca de ellos. Para terminar, quiero comentar con ustedes algunos titulares de Diario Financiero. Uno de ellos captura también titulares en la prensa internacional y es el acuerdo entre la minera estatal Codelco y Río Tinto para la explotación de litio en el salar de Maricunga. Y en la prensa internacional se destaca esta apuesta de Río Tinto por el litio. Otros titulares en la edición de hoy destacan la preocupación que hay en Chile por el impacto posible por la guerra comercial, por la guerra arancelaria lanzada por Estados Unidos. En su informe de estabilidad financiera, el Banco Central ve en este tema la mayor fuente de riesgo y también se destaca cómo, a pesar del crecimiento mayor al esperado en el primer trimestre, en el mercado local domina la cautela por el impacto que podría tener la guerra comercial. Muy importante, también en la portada se destaca que el ingreso de proyectos de inversión al servicio de evaluación ambiental se mantiene en niveles mínimos desde el año 1997. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Déjennos sus comentarios, su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.